Somos periodistas. Cumplimos con nuestro trabajo. En momentos de crisis en el Ecuador, somos información. Nuestro compromiso es y será con la libertad de comunicación y expresión. No somos prensa corrupta. Somos pueblo que luchamos levantando la bandera de Ecuador. Por una patria libre de agresiones y violencia. Por un periodismo responsable. Ecuador, estamos contigo. Prensa Unida. Saluditos y saludotes, abrazos cordiales, un estrechón de manos para todos ustedes, gentiles televidentes, amigos. Estamos ya activados con nuestra transmisión el día de hoy, señoras y señores. Un gusto, un placer estar con ustedes nuevamente en nuestra cita informativa. Queremos indicarles que ustedes ya pueden ingresar a nuestra fanpage de Aroma Estéreo Radio TV Online. Ahí usted puede comentar, puede compartir información, puede suscribirse también a nuestro canal, el grupo de Aroma Estéreo Radio TV Online, o también puede realizar sus comentarios, puede compartir la señal en YouTube, puede llegar también a nuestro canal en YouTube, ahí puede hacer comentarios. Muchas gracias. Estamos intentando ver cómo manejamos el tema Cash Money para tratar de conseguirnos un nuevo software, un nuevo sistema que permita tener mayor capacidad de navegación, un equipo más sofisticado para poder transmitir al mismo tiempo en las otras plataformas digitales. Así que por el momento hacemos matriz en Facebook y de aquí en pocos minutos, después de terminado el espacio de noticias, subimos la información a nuestro canal YouTube. Así que para que ustedes estén comprendiendo el asunto, en vista de que no podemos transmitir para no forzar nuestro canal, nuestro software, nuestro equipo de transmisión, más que eso, ¿no? No queremos complicarnos para seguir difundiendo la información como hasta ahora lo hemos venido haciendo, señoras y señores. Noticias de Aroma Estéreo Radio TV Online. Atención, hace pocos minutos concluyó una rueda de prensa, un informe oficial de parte de la directora nacional del Movimiento Compromiso Social, la ingeniera Vanessa Freire, y daba a conocer una premisa muy importante, señoras y señores, daba a conocer una premisa muy importante respecto a que el Tribunal Contencioso Electoral, este es un tribunal de última instancia en materia electoral, admitió, dice ella, la denuncia presentada en contra de yo voy a decir cómo es, el subcontralor prorrogado, que asume funciones que a él no le corresponden. Dice Vanessa Freire que el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la denuncia presentada en contra de él por intromisión en la función electoral y por arrogarse funciones que no le competen, y por lo tanto piden la destitución. Y qué mejor que el Tribunal Contencioso Electoral para que se pueda pronunciar a ese nivel, en esa instancia, y pueda dar una disposición que sea de carácter mandatoria como Tribunal Contencioso Electoral. Señoras y señores, son las 19:07. ¿Dónde se encuentra usted? Me gustaría saber desde dónde se reporta, dónde nos está sintonizando, dónde nos está escuchando. Muchas gracias por su atención a nuestro servicio informativo. Esta es la nota de prensa que estábamos anunciando. Ya mismo les pasamos a dar a conocer parte de la intervención de la señora ingeniera Vanessa Freire,
respecto de lo que estábamos anunciando. Ya en nuestro canal usted puede encontrar esta información en donde está ya el documento, dice auto de admisión. El Tribunal Contencioso, bueno, hay unas letras demasiado diminutas, no las podría dar lectura, pero está entendiendo que mediante escrito legalizado el Tribunal Contencioso Electoral ha decidido, bueno, en términos generales, este es el documento con el cual oficialmente está haciéndose público ya la admisión a trámite, y esto significa que tendrán que presentarse con los alegatos necesarios para poder sustentar la denuncia y demostrar la incursión en otra función, arrogándose funciones, y procurar lo que pretende el Movimiento Justicia Social, Lista 5, y los otros movimientos también. Al menos, señoras y señores, se ha visto el pronunciamiento del señor director o miembro del directorio del Movimiento Juntos Podemos, el señor Paul Carrasco. Se ha visto una denuncia por demás delicada, señoras y señores, respecto de lo que pueda significar la situación maliciosa con la que se está manejando a nivel del Tribunal Electoral, del Consejo Nacional Electoral, por intentar, de acuerdo a la disposición del Contralor, eliminar a 4 organizaciones políticas. Hay pronunciamiento de el Movimiento Juntos Podemos, ha sido muy tenaz, gravitante, delicado, pero téngalo por seguro que si esa denuncia hubiese sido en contra de algún correísta, oiga, no me lo crea, pero téngalo por seguro que ya estaba alguien con orden de prisión, ya estaba detenido, sometido, encausado judicialmente o lo que sea. Pero aquí el señor Paul Carrasco ha hecho una denuncia pública, no en un solo medio, en varios medios de comunicación, de que están o han querido o le han propuesto en un consejo consultivo en donde participan las organizaciones políticas, a sabiendas de que él estaba con ese problema de que querían sacarlo del registro electoral, le propusieron que apoye o que pida aplazar las elecciones. Seguramente ellos decían para que tengas tiempo de poder justificar, de subsanar alguna cuestión, pero la idea es que al final, con ese aplazamiento de elecciones, la Corte de Justicia pueda sentenciar a Rafael Correa. Eso le propusieron. Y él dice que él no estaba dispuesto a eso, pero yo pregunto, ¿por qué no denunció antes? ¿Por qué? Porque hubo 2 intentos del señor Contralor con esta intromisión. Hubo 2 intentos. El primero fue con una sugerencia, con una auditoría que hiciera al sistema informático para la revisión de firmas. Y la segunda, como no le hicieron caso y se dieron cuenta que más bien el Consejo Nacional Electoral acogió aquellas recomendaciones y tomó atención de alguna cuestión de forma y no acatar a rajatabla como quería el Contralor, entonces ahora vuelve con una nueva emisión, un pronunciamiento oficial de Contraloría en el que dice que recomienda, como que ordena, como que manda. O sea, más o menos algo como eso solamente podría hacer el Tribunal Contencioso Electoral, porque para eso es el Tribunal Contencioso, o sea, una instancia de apelación, de revisión, de juzgamiento, de litigio a nivel electoral y a nivel superior, más arriba del Consejo Nacional Electoral. Cualquier organización política que sea perjudicada, se sienta perjudicada, puede demandar, puede denunciar, debe sustentar las denuncias. Ya se parecía el presidente absoluto de un tribunal contencioso electoral, el señor Contralor. Así que lamentable, pero cierto. Así que la situación está dada de tal manera que el Movimiento Compromiso Social se ha pronunciado permanentemente, han estado calentando, no las calles, pero calentando el portal de entrevistas de varios medios de comunicación, dando a conocer la queja, explicando, reclamando, exigiendo que se cumpla como debe de ser y reclamando de que están actuando con dedicatoria por querer soslayar la posibilidad de que el señor economista Rafael Correa participe. Compromiso Social ha estado pendiente y siempre dándole guerra al asunto. Mientras que si no había este segundo informe, segundo intento y más radical del Contralor, no aparecía
el señor Paul Carrasco. Yo quiero comentarios de ustedes, señores. Yo quiero comentarios, por favor. Es importante que estos temas vayamos analizando juntos para poder tener una idea clara de lo que está pasando en el país. Si no hay este segundo intento, téngalo por seguro que el señor Paul Carrasco no aparece en escena. Y aparece porque lo quieren perjudicar. Y él dice, lo rescato, lo que dice él, a Correa hay que ganarle en las urnas, dejen que participen. Y él repudia, supuestamente repudia la intención malhadada de querer disminuir la posibilidad de participar en las próximas elecciones de la Revolución Ciudadana, especialmente del señor Rafael Correa. Pero ¿qué pasa con los otros movimientos? ¿Qué dice Justicia Social? ¿Dónde está Justicia Social? Yo sé que me están escuchando algunos amigos ligados al movimiento de Justicia Social. ¿Dónde está Justicia Social? No se ha escuchado ni pío, ni pao. ¿Qué pasa con Justicia Social? Peor aún, el movimiento Libertad del Pueblo, lista 9, que es del hermano del presidente Lenín Moreno. Esto es el caballo de Troya. Esto es más o menos como para decir, vean, aguántense en el bache, por aquí puede haber algo. Todo es una negociación. Todo forma parte de un chanchullo. Así definitivamente. Y estamos viendo y no podemos callarnos. No podemos callarnos ante lo evidente. Y tenemos todo el derecho, la obligación y la responsabilidad de decir las cosas, cómo están pasando en el país. Justicia Social no se ha pronunciado, tampoco se ha hecho un pronunciamiento oficial de parte de Libertad del Pueblo, lista 9. Solamente están luchando como gatos, patas arriba. Juntos Podemos, que salió al ruedo, y Compromiso Social, que ha estado pues todo este tiempo luchando desde que la Revolución Ciudadana, ese es otro tema, desde que la Revolución Ciudadana se alió, la absorbió, se unieron a Compromiso Social a perseguir ese movimiento. Pero téngalo por seguro, que si la Revolución Ciudadana estuviera sin bandera y no fueran parte de Compromiso Social, no les paran ni bola, siguieran como que nada ha pasado, señores. Y ahora, yo sí les digo en carne propia, yo he estado en procesos de revisión de firmas para aprobación de movimientos. De más de 2.500 firmas, 740 aprobadas. Y vea, déjeme decirle algo, personas que personalmente han recogido las firmas, personalmente, aún así, allá en el proceso de OP, Organizaciones Políticas para Revisión de Firmas, yo dije una vez, lo descuartizaron las firmas, lo descuartizaron, lo cogieron para allá, para acá le pusieron en unas pantallas 3 firmas de procesos electorales anteriores, comparando con el padrón. Y si hay una inconsistencia con la firma en el formulario que está registrándose adherentes o adherentes permanentes, lo comparan. Y si hay alguna divergencia, le comparan con lo que dice el registro civil. Y solamente así pasan las firmas. De 2.500 firmas, solamente aprobar 700 firmas. Discúlpeme. Así, en promedio, es como desechan. Y teniendo todo el cuidado para recoger. He estado ahí. Por eso tengo una idea clara de lo que está pasando en el país, señoras y señores. Vamos a continuar con más información. Gracias a mi compadre Martín Rodríguez, se está reportando. Muchas gracias por su atención. Vamos a reprisar una entrevista de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral en relación a lo que estábamos comentando, que dice doña Diana Atamaín. ¿Qué pasa? ¿Qué mismo sucede? ¿Cómo va a superar este inconveniente? A nivel del Consejo Nacional Electoral son 3 igualitos. Esto está como el Consejo de Participación Ciudadana. A los que presumían que son correístas, tuvieron que cortarle la cabeza y mocharles al Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, en el Consejo Nacional Electoral, a quienes no quieren colaborar con la misión de impedir que Rafael Correa participe en las elecciones, a mocharles la cabeza. Y entre ellas están 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Veamos qué dice la señora Diana Tamaín en una entrevista con medios nacionales. Damos el crédito, en Ecoavisa le entrevistaron en el día de hoy. Esto dijo, señoras y señores. Presidenta del Consejo Nacional Electoral, bienvenida a Contacto Directo.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Buenos días también. Está corriendo ese plazo ya para que cumplan con la resolución de Contraloría. El Pleno del CNE ha sido ya convocado para resolver este asunto. ¿No hay una decisión aún? Bueno, antes que nada sí quisiera hacer una puntualización. Yo estoy como representante de organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE, dentro del Consejo Nacional Electoral, no de Pachacutic. Cuando se dio el concurso, Pachacutic tuvo otra candidata que no llegó a ganar el concurso, simplemente para hacer esta puntualización. En el tema que estamos conversando ahora, efectivamente la Contraloría hace una recomendación distinta a la primera recomendación que había hecho luego de hacer una auditoría al sistema informático de verificación de firmas para la calificación de organizaciones políticas previo al otorgamiento de la personería jurídica. En un segundo momento, como le digo, se hizo la auditoría al cumplimiento de las recomendaciones en el que nosotros, los 3 consejeros, dimos cumplimiento efectivo a aquello, puesto de que en la primera recomendación no se pedía la extinción de las organizaciones políticas o dejar fuera del registro de organizaciones políticas dentro del Consejo Nacional Electoral. En un segundo momento es que se pide y se recomienda desde la Contraloría a tomar esta decisión. Estamos dentro de los plazos en el que nosotros debemos presentar los descargos correspondientes de aquella recomendación que ahora nos hacen en un segundo momento. Pero en ese primer momento al que usted se refiere, lo que sí decía Contraloría, además de las otras recomendaciones, era que tienen que vigilar ese proceso de inscripción de estas 4 agrupaciones políticas. Si usted asevera que el CNE sí cumplió con esa recomendación, entonces, ¿qué fue lo que vigilaron? ¿Qué fue lo que constataron? Porque del lado de Contraloría lo que se dijo es no cumplieron, escuchamos al Contralor hace pocos minutos, no cumplieron con los requisitos necesarios como para que se puedan inscribir esas 4 fuerzas políticas. Y le dicen al CNE, observe este proceso de inscripción. Si sí cumplieron, ¿qué fue lo que observaron en ese momento? Porque siguieron, siguieron el proceso de inscripción, no solo eso, sino que recibieron el fondo partidario. Efectivamente, nosotros vigilamos y cuando nos piden vigilar, nos corresponde a las autoridades electorales, a la función electoral dentro de sus competencias, tomar decisiones siguiendo el debido proceso y garantizando la seguridad jurídica de aquellas personas jurídicas o particulares o privadas para poder determinar las responsabilidades que nosotros ameritemos dentro de del Código de la Democracia. Revisamos el Código de la Democracia dentro de las condiciones o circunstancias en las que una organización política debe ser retirado su personería jurídica. En ese sentido, el Código de la Democracia no contempla aquellas que se den posterior y por recomendación a la Contraloría, puesto que siendo un acto administrativo en el que el Pleno del Consejo Nacional Electoral de aquella época revisó los requisitos y en esos informes dicen que sí cumplieron y pasaron los tiempos administrativos jurisdiccionales donde se permite la impugnación, la apelación a esos resultados, han quedado en firme y a nosotros nos correspondía mirar eso y esas circunstancias se cumplieron en su debido momento y tampoco se nos decía extinguir a estas organizaciones políticas, por lo que nosotros sacamos esa resolución de cumplimiento a la recomendación de Contraloría. Y Contralor lo que dice es que esa fue la recomendación desde un inicio, que ahora cuando pide eliminar, digamos, una ampliación de ese pedido que se hacía, pero finalmente estamos a 7 meses de las elecciones y es vital contar con un CNE que esté o que sea digno de la confianza ciudadana, pero también que respete al órgano de control. Si en ese momento no se cumplieron las disposiciones de Contraloría a juicio del Contralor, lo que usted nos dice es que se cumplieron los procesos, se dieron las aprobaciones. ¿Qué pasa entonces si es que hay una inscripción de fuerzas o movimientos políticos que no cumplen con los requisitos y entonces por temas de forma y plazos ya no se puede hacer nada, o que sí se podía hacer? Para llegar a las elecciones que el pueblo demanda, transparencia, limpieza, respeto al orden
jurídico respecto al derecho de la participación política de todos los ecuatorianos y ecuatorianas en igualdad de condiciones, significa llegar a esas elecciones, también respetar las competencias de cada una de las entidades y funciones del Estado. Las competencias del Consejo Nacional Electoral es organizar y preparar elecciones para, en este caso del 2021, elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Eso quiere el país. El país no quiere que las instituciones sean armas de persecución política de nadie. El país necesita, los ciudadanos necesitan tener seguridad y certeza jurídica en el respeto absoluto de los derechos de participación política, y esto es como así estamos trabajando nosotros en el Consejo Nacional Electoral con un calendario aprobado. Todos los procedimientos que necesitamos hacer dentro de nuestras competencias lo estamos realizando, dando oportunidad, siguiendo el debido proceso, dando oportunidad sobre el derecho de defensa que tienen los sujetos. Claro, pero respetar ese derecho en igualdad de condiciones, justamente no permitir que un Consejo Nacional Electoral pueda favorecer o no, según convenga, premiar o castigar a distintas organizaciones o fuerzas políticas según los arreglos políticos. De hecho, ese fue el ofrecimiento con una integración del Consejo Nacional Electoral, pero ahora con la recomendación que tienen, la observación que tienen ya de Contraloría, que prácticamente los pone contra la espada y la pared. En caso de que no cumplan con esas recomendaciones, lo que queda es destitución y multa. ¿Reconocen que Contraloría tiene la posibilidad de destituirlos a los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral? Reconocemos las competencias que tiene la Contraloría General del Estado, pero también no podemos olvidar las competencias exclusivas y privativas que tiene el Consejo Nacional Electoral en torno a la organización de procesos electorales, a la vida jurídica de las organizaciones políticas y a garantizar los derechos de participación. Y eso es lo que nosotros debemos respetar y los ecuatorianos deben estar pendientes para que eso se dé estricto cumplimiento. Si las amenazas de Contraloría General del Estado pasan por destituir a las autoridades, por no cumplir las recomendaciones que también reconocemos son de cumplimiento inmediato, tendremos que analizar detenidamente, porque no solamente se trata de dar cumplimiento a la recomendación de Contraloría General del Estado, están de por medio los derechos de participación de terceros como son afiliados, autoridades electas y los tiempos y las competencias de cada una de las entidades. Aquí claramente hemos escuchado a juristas, a constitucionalistas, donde se identifican claramente cuáles son las competencias de la función electoral y de la función de control, en este caso, la institución como es la Contraloría General del Estado. En este momento nos corresponde dar seguridad a la ciudadanía y garantizar transparencia, y para eso estamos trabajando, preparando estas elecciones, garantizando y cuidando todas las normas jurídicas y constitucionales que nos da a nosotros como función electoral para las elecciones del 2021. Fuerza Compromiso Social, que es una de estas 4 movimientos políticos, organizaciones que serían eliminadas de su registro de inscripción, alegan que esta decisión resulta una persecución política porque lo que se busca es eliminar al correísmo de las próximas elecciones. Pero pregunto, en el registro electoral, ¿cuántos partidos hay? A excepción de los que obviamente no podrían acoger al correísmo, pero sí movimientos que podrían inscribir, por ejemplo, al mismo expresidente Correa como candidato si fuera ese el caso. Mire, todas las personas que estén con el derecho de participar políticamente, donde no se hayan afectado sus derechos políticos, pueden participar en cualquier organización política. Pero si es que se piensa que eliminando un partido político se va a impedir la participación de uno u otro candidato dentro de las personas que estén dentro de estas 4 organizaciones, creo que es un error pensar aquello, porque el Consejo Nacional Electoral garantiza el derecho de participación política de las personas siempre y cuando cumplan con los requisitos. En ese sentido, nos y organización
tiene que llevar adelante, la institución tiene que llevar adelante el debido proceso. Nosotros no nos comprometemos en lo que haga cada organización política, en lo que haga cada sujeto político, pero sí cuidar la seguridad jurídica para que la gente se sienta segura, que la función electoral cuida eso, y dejando de lado los revanchismos políticos, las afinidades, los afectos y desafectos entre personas, sino garantizar el pleno ejercicio de los pero derechos políticos. siguiendo en esa pregunta, es decir, que ese no sería un impedimento para que se pueda presentar una candidatura con una distinta fuerza u organización política. Cuando el expresidente Correa habla de la posibilidad de ser candidato a vicepresidente, que sí es impedimento. Pregunto esto porque usted no es juez, jueces electorales son los integrantes del Tribunal Constitucional. En consecuencia, usted sí puede dar su opinión técnica electoral. Si Rafael Correa, por mandato constitucional, está impedido de ser presidente, ¿puede ser inscrito como candidato a vicepresidente cuando, según la Constitución, tiene el único encargo de reemplazar al presidente? Todas las personas que no tengan impedimento o estén en pleno ejercicio de los derechos políticos pueden participar. También hay que cuidar las inhabilidades que la misma Constitución determina. En este momento, el señor Correa tiene que mirar cuáles son sus condiciones y cómo avanza la justicia, porque todos sabemos que tienen procesos judiciales pendientes que no están en firme, puede ser candidato. Pero pensando en la posibilidad de que pueda ser candidato a la vicepresidencia, hay que mirar también con extremo cuidado, hay que tomar una decisión respecto a lo que determina la Constitución cuando manifiesta que el impedimento o los requisitos que se debe cumplir para ser candidato a vicepresidente son los mismos que están asignados para la candidatura de presidente de la República. Son los mismos derechos. Es decir, que nada tiene que ver el que mientras no se ejecutoríe una sentencia que lo condena, Rafael Correa podría inscribir su candidatura a asambleísta quizás, pero como vicepresidente hay un impedimento que tiene que ver en el que si la función del vicepresidente es asumir el cargo de presidente y él no puede ser presidente por las prohibiciones del mandato constitucional y las que usted explica, lo que podría hacer es una candidatura a asambleísta, de ser el caso de que la sentencia no esté ejecutoriada hasta entonces. Hay que tener presente de que la Constitución lo que determina es de la prohibición o la posibilidad de ser reelecto por una sola vez a un cargo determinado. Una persona puede haber sido reelecto por una sola vez más para prefecto, para alcalde, para presidente de la República o para vicepresidente. Esas son las condiciones que se debe cumplir para poder ser candidato en este caso, ya sea para presidente o vicepresidente. El reglamento del Consejo Nacional Electoral para inscribir las candidaturas exige la presencia de un candidato. En el caso del expresidente, si se quiere inscribir como candidato asambleísta por los migrantes de Europa, ¿no le impide hacerlo en un consulado esta orden de prisión que pesa sobre él en el caso sobornos y cohechos? El reglamento para la inscripción de candidaturas lo que determina es que la inscripción de las candidaturas tiene o puede hacerlo el representante legal de la organización política al que representa. Entonces no hay impedimento para la inscripción de candidaturas. La diferencia está, y lo que queremos analizar es en la aceptación de la candidatura cuando se da la democracia interna o se dan las primarias, que eso está en otro reglamento, que hasta el momento lo que reza en ese reglamento de aceptación de la candidatura, en la proclamación de la candidatura, tiene que ser de forma personal y tiene que ser ante la autoridad del Consejo Nacional Electoral. La fecha de realización de las elecciones presidenciales en febrero del 2020, ¿la puede cambiar o tiene previsto cambiar finalmente el Consejo Nacional Electoral? ¿Ya hay definiciones sobre eso? Nosotros analizamos dentro del Consejo Consultivo con las organizaciones políticas nacionales en la que se planteó la necesidad de mover fechas para dar mayores facilidades a las organizaciones políticas en la preparación de sus candidatos, en la preparación de las primarias y para la inscripción por los tiempos que han afectado en el desarrollo de las actividades propias de las organizaciones políticas. Se conformó un equipo de trabajo para hacer un planteo
planteamiento de acuerdo a las necesidades que presentaron las organizaciones políticas. Sin embargo, ese planteamiento se envió al Tribunal Contencioso Electoral, en el que hemos recibido el desacuerdo en ese planteamiento de ese nuevo calendario electoral, puesto de que lo que se busca es garantizar que los tiempos contenciosos electorales, que no son tiempos de la función electoral, son tiempos que se deben aplicar de estricta manera, que están contemplados en el Código de la Democracia para garantizar el derecho de las reclamaciones, apelaciones, impugnaciones que tienen los candidatos durante la inscripción de candidaturas y luego de la proclamación de resultados. Esos tiempos que les dan derecho a los candidatos a hacer uso de aquello para defenderse tanto en el administrativo como en el contencioso, el Tribunal Contencioso Electoral ha dicho que no es posible afectar esos tiempos porque afectaría los derechos de los candidatos. Por lo que el calendario electoral no se ha movido, las elecciones se realizarán el 7 de febrero de primera vuelta, el 11 de abril en segunda vuelta y la posesión de las autoridades de presidente y vicepresidente el 24 de mayo. Eso de cara a las próximas elecciones de 2021. Diana Tamaint, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Amigos y amigas, completísimo el diálogo. No tenemos la oportunidad de contacto, no podemos establecer con la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Si lo fuera así, con todo gusto nosotros la tuviéramos acá en nuestro panel de entrevistas. Y creo que estamos tratando de agotar los esfuerzos necesarios para tenerla en nuestro canal digital. Eso tratamos de hacer. Ahora mismo están consultando ya algunos activistas políticos nacionales el tema de nuestros horarios para las entrevistas. En algunos casos hemos pasado los horarios, en otros casos todavía no podemos concretarlos, pero estamos pendientes. Así que prepárese que en nuestro canal, como debe de ser, un medio de comunicación responsable, sacando la cara por Yaguachi. Yaguachi tiene su medio de comunicación y estamos acá haciendo patria en esta trinchera de lucha, señoras y señores, amigos y amigas. Son las 19 horas con 34 minutos, 19 horas con 34 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. Hay un conversatorio que se está llevando a cabo con la señora asambleísta Marcela Aguiñaga. Nos gustaría conocer parte de ese diálogo, señoras y señores. ¿Cómo está Marcela Aguiñaga en diálogo con varios medios de comunicación? Vamos a escuchar parte de ese diálogo y luego venimos. Una buena información. El señor Jorge Guatet da a conocer el tema, cómo está la investigación en el asunto escándalos de sobreprecio de los hospitales del IES. Ya mismo viene ese tema. Vamos un ratito nada más por este diálogo con Marcela Aguiñaga en este preciso momento. Escuchémoslo. Septiembre o noviembre. No tendríamos, el partido no tendría, o los abogados no tendrían el tiempo suficiente para hacer la impugnación. Entonces con eso quedaría prácticamente Rafael Correa fuera de la contienda, ¿no? O sea, ya sin posibilidades mismas. Gracias, Marcelita, esas son las dos inquietudes. Gracias. Se me escuchó las preguntas, compañeros. Sí, compañero, sí le escuchamos la pregunta que le hizo a la compañera Marcela. Le vamos a dar paso, estaba en el orden la compañera Amada María Ortiz para que realice su pregunta. Adelante, compañera. Dieguito, por favor, háblale el micrófono a la compañera Amada María. Amada María, por favor, habilite usted el micrófono. Ya está listo. Por favor, compañera Amada María, habilite usted su micrófono. También necesito que lo habilite. Ahí sí. Adelante. Habilítelo, por favor.
Ahí. Ahí está, adelante. Ahí le escuchamos. Gracias. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a retomar nuestro espacio de noticias. La verdad que hay dificultades en la coordinación, esto de la tecnología a veces nos da serios inconvenientes, pero bueno, retomamos nuestro servicio informativo desde Matriz, Estudios Centrales de Aroma Estéreo, Radio, TV, Online. Amigos de la sintonía, hay un caballerito que está molestándonos por ahí y yo sí quisiera que nos deje trabajar. Nos pone unos comentarios justamente en el momento que estamos transmitiendo y eso sale en la pantalla. Nos gustaría, por favor, a este caballero de apellido, de nombre Cristóbal Contreras, déjenos trabajar, por favor, no sea impertinente. Yo sé que la gente puede comentar, puede trabajar con la interactuación, pero ya usted va más allá de eso, así que por favor, hemos respetado, hemos sido tolerantes, el asunto de no permitir que se quede nadie al margen de poder conocer la noticia. Somos democráticos, abiertos para difundir de todas las corrientes sociales, políticas. No tenemos ningún inconveniente, nuestra corazonada también está clara y bien definida, pero somos muy amplios y democráticos para buscar un pluralismo ideal y poner en el contexto de la información. Pero este caballero, Cristóbal Contreras, que permanentemente, bueno, está haciendo sus comentarios, tiene todo el derecho de hacer, pero por el momento, en el momento de transmisión, ahórrese esos entusiasmos, nadie le para bola, solito como golondrina está ahí. Por favor, caballero, tenga la bondad, déjenos trabajar y nosotros continuamos. A veces se interrumpe la pantalla porque sale mensajes y que no, o sea, son mensajes ofensivos. Solamente el mediocre, el ignorante puede discutir y llegar a un insulto. Las personas que tienen capacidad intelectual pueden debatir un tema con sustento, con argumento, pero el ignorante, la única herramienta que le queda es el insulto. Así que, Cristóbal Contreras, a ti te digo, vamos a continuar con el sistema informativo. Señoras y señores, yo no sé quién es, de dónde es este triste ciudadano, pero lamentablemente ya a veces incomoda porque ya agota la paciencia. Déjenos trabajar, caballero, está usted jodiendo en perfil ajeno. Si quiere vaya y busque su rebaño, pero acá déjenos tranquilos, estamos trabajando y sirviendo a nuestra comunidad. Continuamos, Cristóbal Contreras se llama este caballero, no sé si alguien sabe de dónde es. Por favor, ubíquenlo, que acá no puede molestar. Vamos a continuar con la información, señoras y señores. El señor Jorge Guatet dio a conocer pormenores de cómo estaría viéndose el proceso de investigación de los hospitales que fueron involucrados en hechos de corrupción. Vamos a ver qué dice, ¿no? ¿Ustedes le creen lo que informa? Bueno, yo lo pongo en el contexto. Verán ustedes si le creen o no le creen. Información a través de Aroma Estéreo, Radio, TV, Online. Los canales nacionales, no sé cómo, por qué, pero de un momento a otro, Teleamazonas, Ecuavisa se esmeran en poner en la palestra pública. Esto quiere decir lo mismo del señor Paul Carrasco. Él sabía toda la trama que lo que pretendían hacer, pero ahora sí saltó. En el mismo plano están Ecuavisa, Teleamazonas, que guardaron silencio y fueron cómplices del gobierno actual y de todo su desastre en el afán de desinstitucionalizar y de desarmar el Estado ecuatoriano. Pero ahora proponen hacer una minga para informar y supuestamente transparentar. Por un lado muy bien, porque se están conociendo cosas importantes, pero por otro lado la justicia no aplica como tiene que ser, pues. En determinado momento, señores, si alguien denunció en un portal, en media hora ya estuvo detenida alguien. En días ya hubo una cooperación eficaz. ¡Qué agilidad! Pero ¿y ahora? Hay denuncias claras, puntuales. ¿Y dónde está, pues? Ah, está detenido Daniel Mendoza. Está detenido Daniel Salcedo, sí. Pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no la celeridad del caso como en otras ocasiones? Ya mismo tenemos también al doctor Zambrano Pasquel, que forma parte de otro equipo de juristas, y también el pronunciamiento de la defensa del exmandatario Rafael Correa, que pretenden pedir en los procesos que todavía tienen pendientes para buscar una anulación del proceso caso Sobornos. Ya mismo tenemos esa información. Nos vamos con el señor Jorge Guatet, entrevistado por una bonita periodista de Teleamazonas. Y escuchemos, esto fue lo que dice respecto de los escándalos de los hospitales y la medicina, la corrupción, lo que ha campeado en este gobierno. El señor, como Santa Paloma, parece que él no conoce nada, no sabe nada,
Bueno, vamos a ver, ¿qué pasará si le viran al payaso de cabeza? Del bolsillo le caen todas las monedas. Solo eso nomás le digo, amigo, no levante su perspicacia, solamente eso le digo. Para lucrarse y hacer negocio mientras la gente se moría por la falta de un medicamento, entre otras cosas, ¿no? Y si bien es cierto, se han comenzado a revelar nombres de esta estructura que ha delinquido en el IES, se han dado acciones también legales, hay una pregunta que sigue quedando en el aire, y es, ¿quién abrió la puerta a esta red de corrupción para que ingresara y viera en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la posibilidad de hacer su negocio, de lucrarse? Mira, yo tengo ahí una visión de estas cosas. Esta gente ha venido comprando gente en el tiempo, en el camino, conectándose con administradores de hospitales, porque cuando tú ves todo esto, no necesariamente llega el problema al director general y al consejo. Hay que tener claro de que el IES está conformado por un consejo en el cual la participación es tripartito, empleadores, trabajadores que hoy no tienen un miembro y el representante del presidente de la República, que es el que lo maneja. De ahí hay un gerente general y debajo de ese gerente general hay un sinnúmero de estructuras en función de cada fondo, y debajo del fondo de salud, solo del fondo de salud, están las estructuras de todos estos hospitales que se manejan de forma independiente, y esto es importante saberlo, se manejan de forma independiente, y esa independencia sin control, o ese extremo de independencia sin control, ha hecho que persona a quien se nombre haya sido captada, porque los volúmenes de dinero que estamos viendo son volúmenes extremadamente grandes, y yo creo que los han ido comprando en el camino. Y mi decisión de entrada, cuando me pidieron esta labor, era si tenía yo la libertad de romper, y el presidente me ordenó mandar a romper, y ese es el trabajo que hemos hecho nosotros como autoridades. Ya hay más de 20 detenidos, hay 16 hospitales intervenidos, hay cientos de contratos en Contraloría, y en la misma página web del IES, yo me he encargado de trepar todos los contratos, sean de emergencia, del 2020, del 2019, de 2018, todos, para que la ciudadanía pueda meterse y revisarlo uno por uno y ver los detalles y haga los comparativos de precios y nos ayuden a nosotros también a denunciar, porque sin erradicar la corrupción del IES, el IES no va a ser sostenible en el tiempo, y esa es mi mayor preocupación. Pero ahí hay varias cosas. Primero, bueno, definitivamente lo que se ha visto hasta ahora es que, aunque usted habla de una independencia entre los hospitales, el modus operandi ha sido similar dentro de estos actos de corrupción en todos los hospitales. Pero si ya han detectado que un problema es ahí la independencia que tiene cada hospital, porque sí, cada uno contrata con el margen que ellos creen que deben comprar, lo que ellos consideran que deben comprar. ¿Qué está haciendo el IES entonces para no permitir que eso se repita? Enmendar eso que se ha venido dando. Existe en este momento una política que se está terminando de construir. Hay una compra centralizada que está en camino establecido por el presidente de la República. Esa compra a nosotros nos va a ahorrar, solo como IES, casi 200 millones de dólares, que es el monto que nos cuesta a nosotros tratar a los hijos menores de edad. Esto quiere decir que si es que esto lo hubiéramos aplicado antes de forma permanente, bien hecha, y con independencia en la distribución de los medicamentos para garantizar que los medicamentos no falten, porque el día de hoy es increíble, se va al fondo de salud, compran y se llevan la plata y los medicamentos faltan, que eso es lo más triste de todo. Pero igual los hospitales siguen manteniendo esa potestad de qué comprar y a qué precio comprar. Ahora no hay un margen que rija a todos los hospitales. Ahora tenemos un margen de precio que nosotros estamos estableciendo por cada uno, un rango de mínimos y máximos. Hemos establecido la política de centralizar los estudios de mercado, porque esto se basa en estudios de mercado. La compra de los 4.000 fundas de cadáveres a $145 se basaba en un estudio de mercado que establecía que las fundas de cadáveres estaban en el mercado en 160. Entonces, cuando tú ves que la compran en 145, les aplaudes. Pero la realidad no es esa. La realidad es que compraron, obviamente, muy por encima de aquello. Eso era evidente, fue directamente a la Fiscalía y ahí están los resultados. Pero ¿y ahora cuál va a ser la certeza que tengan los ecuatorianos, esos afiliados, a que esos estudios de mercados en los que se basan las nuevas adquisiciones realmente van a ser los idóneos y no también de alguien que se sume a esta red de corrupción donde se maneja tanto dinero? Estamos transparentando primero, que yo creo que es importante que se conozca. Segundo, tenemos un sistema de cruce de información
de qué es lo que se compra, a qué precio se compra. Tenemos nuestros propios estudios de mercado centralizados y estamos pasando que estos estudios de mercado no sean independientes por hospital, porque ¿qué sucedía? Para hablar de Guayaquil, en el Teodoro Maldonado, en los estudios de mercado, la funda o la mascarilla tenía un precio, y en el hospital de Los Ceibos tenía otro precio, cuando no debería variar. Entonces estamos intentando estandarizar y que el precio venga de un estudio de mercado centralizado desde la dirección provincial, que establezca mínimos y máximos para comprar en función de algunas variables, digamos, el transporte o la mascarilla aquí en Guayaquil no puede costar lo mismo que en un lugar un poco más lejos, hay un costo de transporte inmenso, por darles un ejemplo, una muestra, o graficar la idea, y con esto obviamente se establezcan parámetros que nos permitan a nosotros hacerlo de la mejor manera. Sin embargo, nosotros recurrimos a hacer una compra internacional por $6 millones, que ya le está eso ahorrando al IES $6 millones más. O sea, una compra que nos debería haber costado $12 millones acá, la acabamos de comprar a la Organización Panamericana de la Salud y a la OMS de forma directa por $6 millones. Implementos para esta pandemia. Implementos para la pandemia, la mascarilla que compraban en $4, a nosotros nos está llegando a $1.37. La misma mascarilla N95 que necesitan nuestros médicos, necesitan nuestros pacientes en la mitad de esta pandemia. Ahora, pero usted decía, mientras no se erradique la corrupción que hay en el IES, eso va a perjudicar la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y ahí también me preocupa porque en declaraciones anteriores usted ha dicho que pese a que se han dado estos golpes por parte de la Fiscalía, se comienzan a dar nombres, lo cierto es que no hay la garantía de que se haya ya dado con toda esa red que funciona dentro de los hospitales del IES. A ver, yo creo que se ha erradicado lo grueso. Hay que seguir trabajando, creo yo. Hasta el día sábado hubieron todavía allanamientos. Hay que seguir trabajando en lo grueso e ir viendo de lo máximo, a lo mínimo, que es como hemos venido trabajando. Y el control tiene que ser todos los días, porque el día de mañana esto no quita que en un año, en 2 años, se vuelva a crear una nueva red y esa nueva red se quiere aprovechar del mismo sistema de cómo embarrar el sistema de salud. Nosotros tenemos que salir a recuperar esos recursos del Fondo de Salud y los recursos también del Fondo de Pensiones. Y esto para mí es importante explicarlo, Liz. El seguro no es que toda la plata está metida en un mismo saco. Es decir, tú tienes 3 cuentas en un mismo banco. La cuenta 1, que corresponde al Fondo de Pensiones, para pagar a los jubilados. Eso se nutre de un porcentaje de tus aportaciones. El Fondo 2, que es el de salud, que se nutre de otro porcentaje de tus aportaciones y es independiente. Tú no puedes mezclar un fondo con otro fondo. Y el Fondo 3, que es el de riesgo de trabajo. Y hay otros fondos más pequeños, ¿verdad? Que seguros de desempleo, etc. Estos fondos son independientes. Cuando se roban la salud, afecta al Fondo de Salud, no al de pensiones. Pero cuando tú pagas, que es lo que estamos discutiendo ahora, la famosa resolución de la Corte Constitucional que nos obliga a nosotros a buscar una solución a los 13º, tenemos un grave problema en el Fondo de Pensiones, que no solamente está sufriendo de iliquidez, sino también está sufriendo de sostenibilidad en el tiempo. Porque eso se nutre del incremento de aportantes. Nuestra realidad hoy es el decremento por la pandemia. Se han perdido en estos meses más de 245.000 aportantes en el IES, que estamos viendo cómo salimos a recuperarlos, por un lado. Por el otro lado tienes el incremento de los jubilados. O sea, mientras baja tu curva de afiliados, aumenta la de jubilados. Eso obviamente te requiere mayor liquidez para pagarle estas pensiones. Tienes el Estado que no te ha venido pagando, no paga desde septiembre del año pasado, y estamos ejerciendo una presión importante con el ministro de Finanzas para que pague, porque yo creo que esto ya se tiene que resolver. Reconocer una deuda que la tenemos contabilizada con intereses en $6.700 millones que viene del Fondo de Salud, del Fondo de Pensiones, es indispensable para darle liquidez al IES. Y por el otro lado, importantísimo, comenzar a no trabajar con la demagogia y esas promesas que en su momento, por supuesto, fueron correctas, generaron votos,
Pero hoy día comenzamos a ver los platos rotos con este problema de los décimos que nos ordena la Corte Constitucional restablecer. Si el gobierno pagara lo que debe, eso de ahí daría un respiro, pero lo cierto es que eso... Da liquidez. Da liquidez, pero, no da sostenibilidad. Pero todavía no hay la certeza de que el gobierno vaya a pagar esa deuda que viene arrastrando. No ha podido durante meses cumplir con lo que está adeudando. Bueno, hay una realidad en relación al flujo del Estado, pero el Estado tiene que pagar, es una responsabilidad legal. La pregunta es cuándo. ¿Usted está presionando entonces para que se proceda a ese pago? Tenemos un próximo pago que lo estamos intentando cerrar. Un poco la discusión aquí es la forma, de qué forma tiene que venir. Nosotros estamos pidiendo, exigiendo de que tiene que ser en liquidez, porque lo que necesita el IES es tener liquidez. Más inversiones creo que nos sobran en este momento. El 40% de la cartera que tiene el BIES está invertida en bonos y muchos de esos bonos no son negociables. Por lo menos tener bonos que sean negociables a un buen interés, con eso nosotros poderlos empaquetar y salir a buscar recursos internacionales. Ahora, pero mientras eso pasa, ya el tiempo se les acorta para resolver sobre lo que la Corte Constitucional demandó meses atrás, y ahí quisiera saber cuáles de las opciones que se están analizando, que son dos, tiene por ahora, hacia cuál se inclina la balanza. Mira, yo quiero aquí hacer una muy buena explicación para los ciudadanos. Esto fue una decisión que se tomó en el 2015, en el cual se le cobraba a los jubilados 2.76% de sus pensiones para cubrir sus 13º y sus 14º. ¿Qué es la realidad que estamos viviendo? Es que nosotros como afiliados pagamos por 12 sueldos, pero cuando jubilamos exigimos 14 sueldos. Esos 14, ese sueldo 13 y 14, para pagar a nuestros jubilados cuesta 550 millones de dólares al año, que el seguro no los recibe. Eso hizo que en el 2015 tomen esta resolución, pero se le cargaron a los jubilados. Eso obviamente existió una demanda, y la demanda es clarita. Tiene que decir en 180 días nosotros tenemos que establecer el mecanismo para cobrar. ¿Y ese mecanismo es aumentar a los afiliados? Eso es cobrarle a los afiliados una prima. Ahora, ¿cuál es la manera de hacerla de acuerdo a los estudios actuariales? Hay una. Hay la estable, que va desde el año 2021 al 2058, y hay la progresiva, que es la que yo más me inclino. Ahora, yo le he pedido a los actuarios nuestros, que son los internos y los externos, que hagan un ejercicio en relación al sueldo mínimo. En función del salario único unificado, al salario mínimo, unificado, establecer rangos, que el que menos recibe, el que menos cobra, el que menos sueldo tiene, aporte menos, y que esto vaya creciendo en función de el que mayormente paga. ¿Cuándo habrá ya esta respuesta ante el plazo de la Corte Constitucional? Yo aspiro a tenerla esta semana. Hemos pedido esa última revisión esta semana, y con eso subirlo al Consejo y tener que tomar esta decisión. Ojo, Liz, y aquí yo quiero ser muy claro, porque aquí existe mucho agravio e insulto, creyendo que el gobierno quiere meter la mano al bolsillo. No, el gobierno no quiere meter la mano al bolsillo, pero nosotros como IES somos responsables de devolverle los recursos que le pertenecen al IES. ¿Y a qué me refiero con esto? Recuperar los recursos de la corrupción, seguir apretando y hacer que los insumos que se compren en salud se compren a los precios que son, que generen un verdadero ahorro para no comernos ese fondo de salud. Ahora, pero eso quiere decir que usted, en caso de darse una consulta popular como la planteaba el exalcalde de Guayaquil, donde dice que se pregunta a los ecuatorianos de si se debe, primero que nada, lo que uno aporta, garantizarse en salud, y aparte que quede un blindaje, que ningún gobierno pueda tocar nunca más esos recursos, ¿usted votaría así? Yo opino que sí. Yo opino que el modelo actual es caduco. Yo opino de que nosotros tenemos que cuidar muchísimo los recursos del IES y del BIES. Esto tiene que ir cosa aparte del gobierno. Si bien es cierto, tiene presencia, yo correspondo al gobierno, y las líneas del presidente son estas. Las líneas del presidente de la República son defender a los afiliados y a los jubilados, y tener que hacer lo que tengamos que hacer, así la medida sea impopular. Lo que nosotros no podemos dejar, Ligi, que esto es importante, es que el aplauso de hoy sea el abucheo de mañana. El aplauso de hoy sea el abucheo de mañana. Hoy tenemos que tomar medidas estructurales que permitan que el IES sea sostenible en el tiempo, y que esto parta de una campaña profunda de lucha contra la corrupción
y un monitoreo permanente y ciudadanizar al IES. Nosotros le estamos dando espacio a los trabajadores en este momento y aspiramos también a involucrarlos en un comité de ética que es el que viene trabajando de la mano mía y de la mano del otro delegado para poder escarbar en todos los casos de corrupción que ya hemos venido denunciando, ¿no? Se nos acaba el tiempo, tengo 30 segundos, señor Guaten, y quiero preguntarle, hablando de corrupción, se está investigando lo que se ha venido denunciando de este hecho de que funcionarios tengan un carnet de discapacidad cuando no tienen ninguna discapacidad. Se ha denunciado incluso este fin de semana que funcionarios actuales de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo tendrían. ¿Qué está haciendo usted al respecto? Yo he pedido una revisión a todos. Le hice la semana pasada, cuando vimos la noticia, yo la vi de hecho aquí en Teleamazonas. He pedido revisión a todos. Yo creo que ahora se habla de funcionarios actuales que tendrían estos carnets acá en un hospital de Guayaquil. Ya hemos eliminado bastantes. Se han eliminado ya y hemos actuado. Estamos retirando, quiero que sepa, casi 25 funcionarios del Teodoro Maldonado, que creemos nosotros que la gran parte estaba inmersa en todos estos casos que hemos visto últimamente. Pero se habla de que también podría pasar en el hospital de Los Ceibos. Claro, por supuesto que sí. Ese fue el primer hospital donde tuvimos problemas. Y vamos a hacer una revisión de todas las personas que tengan carnet. De todas las personas que tengan carnet. Esto ahora, yo veo deportistas, corredores, pesistas, ¿verdad? Gente corpulenta con carnet de discapacidad. Habría que ver cuál es el tema. Entiendo también la ministra de Gobierno ha armado un comité para esto. Y no solamente para esto, sino también para que se aproveche en general del carnet de discapacidad trayendo carros de alta gama e importándolos acá al Ecuador, cuando esto debería estar limitado a vehículos que estén exclusivamente diseñados para personas con discapacidad. Son las cosas que tienen que quedar claras. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24. A usted, Liz. Interesante entrevista, señoras y señores. No quiero que lo tomen a mal, por favor, insisto. Hemos manifestado muy claramente de que somos muy democráticos, queremos que ustedes tengan toda la información necesaria. Hay que comprender algo fundamental. Son informaciones que tomamos a veces de medios nacionales. Hemos sido críticos de los medios nacionales porque esto que se está viendo hoy, estas noticias que concurrentemente presentan en los últimos tiempos, productos de que ya el gobierno de Lenín Moreno está quemado, ya está agotado, ya se acabó la ebullición de aquel gobierno y ahora está ya, como quien dice, ya para que se vaya a su casa en este último año, menos de un año que le queda al gobierno. Entonces los medios han comenzado a darle y a darle. Han comenzado a darle y a transparentar un poco de información. Y lo curioso de todo es de que en estos medios son a donde invitan exactamente a quienes son parte del gobierno, una de cal y una de arena, como para darle un poquito de navaja al asunto, pero al mismo tiempo para darle chance para que desahogue y diga, en fin. En todo caso, es por eso que tomamos la información de aquellos medios que son nacionales y que hoy por hoy están tomando la información como debía haber sido toda una vida. Así como debía haber sido toda una vida. Más adelante tenemos, señoras y señores, la información respecto del señor Daniel Salcedo, que habría utilizado un carnet falso para beneficiarse de los beneficios, vaya la redundancia, de los beneficios que concede la ley de capacidades especiales. La ley de capacidades especiales concede muchas prebendas para las personas que son de ese conglomerado social, y en ello estaría involucrado el señor Daniel Salcedo, y no solo él, todo su círculo. La mayoría del grupo de amigos del señor Salcedo han sabido portar carnet de discapacidad y utilizando ese carnet desde el exterior importar con exoneración vehículos de $80,000 que vale en el mercado normal, pero aquí en Ecuador alrededor de $80,000, afuera lógicamente que vale menos, sobre $20,000 en promedio. Entonces traen ese vehículo al precio de costo por la exoneración de aranceles y otros impuestos por el beneficio que la ley concede, y pagan $20,000 e ingresan esos vehículos al país. La historia completa ya mismo le ponemos a consideración de ustedes, señoras y señores. Insisto, somos democráticos, vamos a difundir lo que dice. Si no, no tenemos que comentar, pues no tenemos que criticar, no tenemos que opinar. El señor presidente de la República a la nación se dirige como
es costumbre utilizando la Secretaría de Comunicación, es lógico que lo haga, pero escuchemos la versión y los comentarios o el informe que se da, el mensaje que se presenta en las últimas horas. Escuchemos. Tengo 21 años en el gremio del taxismo, entonces comenzó el proceso ya de jubilación. Ingresé la hoja de salida, me atendieron bien en línea y en todo sentido. Estoy ya jubilado, todo el proceso fue fácil. El gobierno nacional apuesta a la conexión digital y a los trámites ciudadanos simplificados. Por ello, el presidente Lenín Moreno presentó la aplicación gov.es y el portal web Juntos Ecuador. Puedo desde mi teléfono con esta aplicación hacer los trámites en línea. El día de hoy tenemos el 60% de trámites digitalizados. Permitirá a miles de empresas, a miles de pequeños comerciantes utilizar estos medios electrónicos. Nuestro producto se llama Yo No Toco y justamente estamos apoyando el consumo local con la campaña Juntos Ecuador. Creo en el futuro, creo en la innovación. Todos los días una idea nueva. Y tu idea, cada vez mucho mejor. Es importante poner al Ecuador, a los empresarios ecuatorianos, a la medicina, a la productividad, ponerla en esa supercarretera. El retorno a la nueva normalidad sigue a paso firme. Por eso, ya estamos trabajando en un plan de retorno a clases semipresencial en escuelas rurales. Además, estamos fortaleciendo la educación superior online, que beneficiará a los 103.000 jóvenes que han aceptado su cupo para el presente ciclo académico. Seguimos protegiendo a los más vulnerables. Por ello tomamos medidas de compensación en las plantillas de consumo eléctrico, para que los que menos tienen continúen pagando una tarifa reducida. No habrá cortes por falta de pago mientras dure el estado de emergencia. Para 1,5 millones de familias usuarias de lo que se conoce como tarifa de la dignidad, se mantendrá el pago reducido a 4 centavos por cada kilovatio hora consumido, aun cuando cada una de estas familias haya superado el límite permitido. El límite permitido es 110 kWh para la sierra y 130 kWh para el caso de la costa, el oriente y Galápagos. Pero para los 2.7 millones de usuarios residenciales cuyo consumo es mayor que los de la tarifa de la dignidad y menor que los 500, se mantiene, se congela la tarifa registrada antes del estado de excepción. Gracias a todos los médicos del Ecuador por todo su esfuerzo. Gracias, doctores, porque ustedes son los héroes de la patria. El esfuerzo, la entrega y la vocación de servicio del personal sanitario fueron reconocidos por el presidente Lenín Moreno, héroes que cuando la patria más los necesitó, atendieron con valentía a los pacientes con COVID-19. Un paciente que se reencuentra con su familia en su hogar, sin duda alguna es lo que nos llena a nosotros. ¿Cómo no pueden ser héroes cuando la patria más lo necesitaba? Más estuvieron presentes. El gobierno nacional, en nombre del pueblo ecuatoriano, ha decidido reconocer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y por eso, esta casa de héroes, donde ustedes pueden descansar para luego tomar nuevas energías y volver a la tarea. Mientras tengamos profesionales sanos, vamos a poder dar lo mejor de sí. Gracias al trabajo del personal de salud, estamos ganando la batalla a la pandemia, pero debemos seguir atentos a fin de evitar un nuevo rebrote. La pandemia está bajo control, en el sentido de que el porcentaje de camas operativas, que quiere decir que tengan talento humano, que tengan insumos, que tengan infraestructura, está como para responder, para seguir recibiendo pacientes, para seguir atendiendo a los pacientes como se tiene que hacer. A la comunidad que esto no ha terminado. Tenemos que seguir, no podemos bajar la guardia. Si están las vías arregladas, hay futuro. Todo mejora mejorando las vías. La salud es una de las prioridades del gobierno de todos. El presidente Lenín Moreno suscribió en Guayaquil el contrato para la rehabilitación de la vía de acceso al Hospital de Monte Sinaí, obra que tiene una extensión de 4.5 kilómetros y que representa una inversión de $11 millones. La estamos cumpliendo. Un compromiso con Monte Sinaí, con sus 550.000 habitantes, con todas estas personas que atraviesan todos los días esta carretera para llegar
y que ciertamente en los inviernos se convierte en un grave problema. Estamos felices porque está cerca al hospital. Aproximadamente 120 plazas de empleo directas, pero lo más importante es que sepamos nosotros de que por fin Monte Sinaí tiene una vía de acceso completamente adecuada. El mejoramiento de las vías, más oportunidades para nosotros. Gracias, presidente. Este pequeño gesto de solidaridad se enmarca en la cooperación que hemos tenido con Ecuador en materia de policía desde más de 40 años. La salud también se fortalece con la cooperación internacional. La República de Francia entregó a la Policía Nacional 400 trajes de bioseguridad, insumos que servirán para enfrentar la pandemia y garantizar la seguridad ciudadana. Muchas gracias, embajador, porque el gobierno de Francia y el pueblo de Francia está acompañando al Ecuador en este esfuerzo. La cooperación con los países amigos es fundamental y va a seguir siendo fundamental. Muy contenta por tener esta casita, el sueño que tenía para mi madre y para... Seguimos impulsando el desarrollo del país con un crédito de $41.5 millones, otorgados por el Banco de Desarrollo del Ecuador. 4 municipios de la provincia de Loja podrán continuar realizando las obras que la ciudadanía tanto necesita. Hemos llegado con recursos para que los gobiernos locales, tanto prefecturas como municipios, puedan construir desde terminales terrestres, vialidad, obras de infraestructura básica, hasta un centro de faenamiento estamos financiando hoy para la provincia. Para salir de esta crisis se necesita dinero, recursos, liquidez, y eso es lo que estamos poniendo a través de la banca pública, a través de la banca privada. El gobierno nacional está llegando a los sectores más distantes de nuestra población, muy agradecidos con el señor vicepresidente y con el presidente de la República. China y Ecuador tienen una magnífica relación de cooperación, especialmente ahora aplicada a la lucha contra el COVID-19. En diálogo telefónico, el jefe de Estado ecuatoriano y su homólogo chino, Xi Jinping, abordaron los mecanismos de cooperación que unen a estas naciones. El gobierno chino ha donado al país 15 toneladas de insumos médicos y ha ratificado su apoyo en materia económica. Quiero agradecer la valiosa ayuda brindada por el pueblo querido de China. Es un trabajo permanente, una larga labor que hacer a fin de proteger, como está el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional, protegiendo la salud de todos los ecuatorianos. Estamos en la dirección correcta y el apoyo a la gestión gubernamental se formula inclusive desde el exterior. Esta vez, los senadores de los Estados Unidos, Bob Menéndez y Jim Risch, mediante resolución, expresaron su respaldo al presidente Lenín Moreno y a la gestión que viene efectuándose al frente del gobierno ecuatoriano. Me enorgullece presentar esta resolución que reconoce la restauración y el avance de la relación bilateral en lo que respecta a las oportunidades económicas, de seguridad y de desarrollo. Estoy comprometido a seguir trabajando a mano estrecha con el presidente Moreno y el gobierno ecuatoriano para abordar los desafíos que enfrentan nuestras naciones. El manejo responsable de las finanzas públicas también refleja confianza de los organismos multilaterales, quienes continúan facilitando al país recursos necesarios para la reactivación productiva. La semana anterior, el día viernes, llegaron al país $280 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Recursos frescos a un largo plazo, 20 años, una tasa de interés muy baja del 2,1% y 6 años de gracia. Lo más importante es que estos recursos nos van a permitir mejorar la vida de las personas a través de soporte en el campo alimenticio, también para proteger a los más vulnerables a través de transferencias monetarias y, por supuesto, para la reactivación económica, para que el programa Reactívate Ecuador siga fluyendo en favor de los pequeños emprendedores. Ahí está la información, señoras y señores, un asunto de cadena de información. Vamos a ver aquí lo más importante, señoras y señores, del por qué difundimos esta nota de prensa. Vamos a ver ustedes cómo se está haciendo pues un desglose de los diferentes rubros que posiblemente ha recibido el gobierno nacional, los mismos que deberían estar ya al servicio del pueblo. Ha dicho el gobierno que el programa Reactívate es justamente para dar facilidad para que los empresarios, microempresarios, personas naturales que tienen documentos en regla puedan acceder a líneas de crédito blandos a 3 años, al 5%, con 6 meses de gracia, en fin. Vamos a ver los montos, los rubros que ha recibido
el gobierno supuestamente para alimentar estos programas de financiamiento de reactivación del país. Escuchemos. Ya son 1.805 millones de dólares que el Ecuador ha recibido para enfrentar la emergencia sanitaria. Recursos provenientes de organismos como el FMI, el Banco Mundial, el BID y el Banco de Desarrollo de América Latina. Ahí ustedes pueden ver, gentiles televidentes amigos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, habrían aportado con varios montos de crédito, el FMI con 640 millones, el Banco Mundial 560, la CAP 300 millones, el BID 305 millones, un total de 1.805 millones de dólares. Acuérdense cuando estaban hablando del tema del déficit fiscal, en cuanto se refiere a la dificultad que existía pues para financiar el presupuesto general del Estado. Era bastante complicado, amigos de la sintonía. En todo caso, ahí está la situación, las cifras, los rubros con los que el gobierno se está manejando, amigos de la sintonía. Noticias en Aroma Estéreo, Radio, TV Online. Vamos a continuar con nuestro servicio informativo. El señor Pablo Celi va a ser entrevistado en los medios de información y por ello pues queremos conocer. Ya hemos hablado acerca de lo que dice doña Vanessa Freire acerca de la denuncia presentada en el Tribunal Contencioso Electoral. Ya mismo escucharemos una parte de la intervención de Vanessa. Estén pendientes, por favor, pero antes de aquello quisiera dar a conocer lo que está significando nada más y nada menos que el discurso o la entrevista del señor Pablo Celi en medios de comunicación que están siguiendo de cerca esta nota informativa como para que ustedes tomen referencia de lo que realmente acontece en el país. Veamos qué dice. Esto fue hace pocas horas. Entrevista con Pablo Celi, Contralor General del Estado. Posible destitución de consejeros del CNE. Vamos a ver la otra parte de la información enseguida con ustedes, señoras y señores, amigos de la sintonía. Escuchamos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora tenemos el reprise, copiamos la señal a propósito de la cadena nacional, la televisora Teleamazonas, y difundimos a ustedes esta nota, entrevista con el Contralor Pablo Celi. Escuchémosla. Y hasta ahora quiero darle la bienvenida vía Skype a Pablo Celi, Contralor General del Estado, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, señor Contralor, bienvenido. Liz, buen día. No tengo retorno y no la escucho. Podemos nuevamente probar y para que usted verifique si es que ahí nos está escuchando, señor Contralor. Sí, buen día, Liz. No tengo retorno, no la escucho. Voy a tratar de ir probando para que usted me confirme si es que efectivamente pues ya podremos retomar o empezar este diálogo una vez que usted nos confirme que sí nos está escuchando claramente. Sí, ahora sí. ¿Se solucionó ahí, señor Contralor? Muchas gracias, la escucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Rechazo ha causado la resolución de Contraloría que establece una multa e incluso una posible destitución a 3 consejeros o 3 integrantes del Consejo Nacional Electoral por parte precisamente de los afectados, quienes consideran que ha habido una injerencia de su parte en la función que ellos realizan. Y ahí la primera pregunta que cabe, señor Contralor, es preguntar si la Contraloría está facultada para realizar ese tipo de exámenes precisamente y resolver en materia electoral. Nuevamente, buen día, Liz. En primer lugar, esto no se resuelve con rechazos ni respuestas subjetivas. Esto es un tema que tiene que responderse en el campo estrictamente legal. La Contraloría tiene absoluta capacidad para realizar acciones de control administrativo. De hecho, es el único organismo que está constitucionalmente facultado para hacerlo. No estamos hablando de un tema que se refiera a asuntos de materia electoral. Es un tema de tipo administrativo. La Contraloría está obligada por la Constitución y su propia ley a controlar las decisiones apegadas a la norma y a los procedimientos en entidades públicas e incluso privadas que administran recursos del Estado. En este caso, se trata de un examen al sistema
de registro de organizaciones políticas, del cual depende precisamente el uso que el Consejo Nacional Electoral haga de los recursos públicos en ese campo. Ese es el ámbito, es un ámbito estrictamente administrativo, no electoral. Pero entonces, ¿por qué ellos hablan de una injerencia en la función electoral al punto de ahora estar analizando una posible demanda en su contra? Nuevamente no le escuché la pregunta, le ruego repetírmela. Le decía que entonces, ¿por qué estos funcionarios hablan de una injerencia de parte de la Contraloría en la función electoral al punto de ahora estar analizando demandarlo a usted precisamente por esta acción? No existe ninguna interferencia y esa interpretación de dársela por parte de los funcionarios es equívoca y no tiene ninguna base legal. De otro lado, resultaría absolutamente absurdo e insólito pretender sancionar a una autoridad por cumplir sus responsabilidades. Mi obligación, el propio artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría, obliga a que el órgano de control vigilará la legalidad y la legitimidad de las decisiones y establecerá acciones correctivas orientadas a esto, a restablecer la condición legal en las decisiones públicas. Eso es lo que ha hecho el Contralor. Sería insólito que se pretenda sancionar a una autoridad por cumplir con su deber. Ahora, todo eso se da tras la constitución de 4 movimientos políticos a quienes se les dio personería jurídica, y esto de aquí viene desde más atrás, ¿no? La Contraloría realizó 2 exámenes, 2018, 2019, y ahí la pregunta es si es que el Consejo Nacional Electoral ya conocía de estas recomendaciones previo a darle personería a estas 4 organizaciones políticas. Este examen es un examen cuyo resultado que pone en evidencia el incumplimiento de requisitos que, de un lado, la Constitución establece en su artículo 109 y el propio Código de la Democracia en el 322, por el cual el registro de partidos debía ser depurado en la medida en que constaban organizaciones que habían incumplido requisitos y norma expresa. La Contraloría comunica este informe en el mes de agosto del año 2019. Lamentablemente, 4 meses después, es decir, conociendo las observaciones y conociendo la recomendación de vigilancia legal y depuración del registro que la Contraloría había hecho, lamentablemente 4 meses después, en enero y febrero del 2020, en el Consejo Nacional Electoral se adoptan resoluciones que ignoran esta observación y mantienen el incumplimiento legal tanto en lo que se refiere a la norma constitucional como al Código de la Democracia. Es por esta razón que un segundo examen, al establecer un seguimiento de la recomendación, evidencia que esa recomendación no solo se incumplió, sino que la inobservancia legal es reiterada en un acto administrativo posterior al informe que ya fue entonces conocido por el Consejo Nacional Electoral. Ninguno de los 2 exámenes, ni el primero que determina las irregularidades, ni el segundo que constate el incumplimiento, se dan en el marco de un proceso electoral. Ambos son anteriores a cualquier evento electoral. Pero lo que dicen precisamente, señor Contralor, ahora es que esto podría tener un tinte político por estar cerca precisamente de un proceso electoral en el 2021. ¿Por qué ahora se hace ese seguimiento si es que ya se comprobó entonces en esos exámenes que habían estas inconsistencias para la conformación de dichos movimientos? Porque la ley obliga a que la Contraloría haga control continuo. Cuando la Contraloría establece observaciones y establece recomendaciones en un informe, está obligada a vigilar su cumplimiento en un informe, un examen posterior. Eso es lo que se ha hecho. Las fechas no coinciden en lo absoluto con calendarios electorales. Como he mencionado, ambos exámenes son posteriores a cualquier calendario electoral. Aquí no existe ningún tipo de intervención ni oportunidad respecto de las circunstancias, ni legales y mucho menos políticas en el campo electoral. ¿Hizo que quizás este seguimiento tuviera un retraso el hecho de que haya afectado al país esta pandemia y por eso no darle el seguimiento debido después de enero, febrero, que usted dice el CNE tomó esta decisión, sino que se retoma el tema ahora en junio, casi 4 meses después? No, el seguimiento continuó incluso durante el proceso de la pandemia, que la Contraloría, en lo que tiene que ver con sus acciones internas, no detuvo su actividad.
Lo que sí existió es un acuerdo establecido de mi parte que suspendía plazos por las condiciones de la emergencia. Una vez que esas condiciones cambiaron, ese acuerdo quedó sin efecto y por lo tanto se reactivaron los plazos. Todos los procesos de Contraloría en este momento están reactivados. A eso obedece el hecho de que un proceso que estaba desarrollado ya se comunique cuando los plazos habían sido restablecidos. Ahora, con esta resolución de la Contraloría, que como ya lo mencionaba al inicio, habla de una multa, pero también de una posible destitución de estos funcionarios, ¿podría esto conllevar a que se altere el calendario electoral previsto para las elecciones del 2021? De ninguna manera. En primer lugar, porque todo este proceso de control administrativo es previo a cualquier calendario. Segundo, porque no existe una convocatoria a elecciones. Y tercero, porque las predeterminaciones no son al organismo electoral, son a personas, son a funcionarios que deberán responder personalmente. Por lo tanto, esto no afecta en lo absoluto la actividad del organismo, que tiene todos los procedimientos para adoptar decisiones, incluso en el evento de que se confirmaran destituciones. Ahora, pese a todo lo que usted ha dicho acá, lo cierto es que usted hace un segundo decía no cabe la demanda en contra de un funcionario, en este caso en contra suya, pero sí se analiza por parte de estos 3 miembros del Consejo Nacional Electoral ir y presentar esta demanda ante el Tribunal Contencioso. En caso de ser así, ahí lo que le pregunto es si puede el CNE efectivamente demandarlo, más allá de que quepa o no esa demanda, si es que pueden hacerlo como tal, ¿y usted cómo afrontaría la misma? Yo creo que los funcionarios que están señalados con predeterminación y tienen 30 días para responder a esa predeterminación, lo que deben hacer es ajustarse en términos legales a lo que la predeterminación establece. Responder ante el órgano competente, que es la Contraloría, y en ningún caso buscar subterfugios para evadir una responsabilidad que está establecida. La norma legal es muy clara. En el proceso de control administrativo, la instancia ante la cual tienen que presentar descargos, si los hubiesen, argumentos, si los tuviesen, es la Contraloría General del Estado. No existe la posibilidad de organizar en paralelo reclamo de ninguna índole que evite el cumplimiento de una resolución, de una recomendación, y en este caso la respuesta a una predeterminación establecida por el único órgano competente, que es la Contraloría. Es ahí donde los funcionarios tienen que presentar sus descargos y responder frente a las observaciones, y en ningún otro lugar. Todo lo demás es absolutamente ajeno a la norma constitucional, a la norma legal e incluso al sentido común. Bueno, pero lo cierto es que con esto de aquí se podrá tomar algún tipo de acción sobre el accionar de quienes dieron paso, haciendo caso omiso a la resolución de los exámenes de Contraloría, pero ya esos 4 movimientos políticos ya cuentan con personería jurídica, ya fueron inscritos, ya se les dio derechos. ¿Cuáles son las salidas en ese caso entonces? A la Contraloría General del Estado no le corresponde dictaminar la conclusión de un movimiento político. Esa no es competencia, es el Consejo Nacional Electoral quien debe hacerlo. Pero a la Contraloría sí le compete, de manera absolutamente legal, exigir que las autoridades en su ámbito cumplan con la ley. Y en este caso, exigir al Consejo Nacional Electoral vigilar que todas las organizaciones políticas que actúen en el escenario electoral estén ejerciendo ese derecho sobre la base del cumplimiento de normativas y requisitos legales. Por esto hemos exigido que se vigile la situación legal de esas organizaciones, que se adopte una decisión en derecho, y en segundo lugar, que se depure el registro electoral de tal forma que este instrumento de administración de recursos del Estado esté ajustado a la ley, porque nuestra obligación será también hacer un seguimiento al destino de recursos que solo pueden haber sido destinados a entes con personería legítima. Ahora, pero precisamente tras este tema hay quienes discuten hasta dónde puede llegar la Contraloría en torno a otras funciones del Estado. Y ahí quiero preguntarle, señor Contralor, si quizás usted considera que hay un vacío en la ley que permita precisamente a la Contraloría quizás tener una acción más directa.
En este caso no hay vacío legal. En este caso hay norma expresa. La Contraloría tiene todas las atribuciones para realizar control administrativo y para hacer además un seguimiento continuo a sus acciones de control, que es lo que se ha dado. En las decisiones que la Contraloría adopte en el campo sancionatorio, si llegan a confirmarse, también existe un camino legal muy claro. Si la Contraloría llega a ratificar una destitución, por ejemplo, de funcionario, deberá comunicar a la instancia, a la autoridad nominadora. El camino legal está establecido. No hay, en este sentido, ningún vacío en este caso. Bueno, y se lo pregunto, quizás en este caso no, pero se lo pregunto también de manera general, señor Contralor, porque han habido otros casos donde la Contraloría resolvió la destitución, como era el caso precisamente del exprefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y donde no se hizo caso incluso a esa resolución de Contraloría. ¿Podría repetirse la historia acá? No es así exactamente. Yo creo que es muy importante advertir que lo que debe darse es un cumplimiento estricto que tiene además efectos posteriores. Todo proceso de decisión en el campo administrativo tiene instancias de apelación y por lo tanto es un proceso que está sujeto a resoluciones posteriores. Pero en lo que tiene que ver con el tema de destituciones, los procesos incluso de reclamo administrativo posterior externos al órgano de control no inhiben el cumplimiento estricto de la resolución que la Contraloría adopte, que además deberá ejercer acciones de control respecto de las autoridades que están obligadas a ejercer ese cumplimiento, a ejecutar esa resolución de Contraloría. ¿Qué debería pasar entonces de aquí en los próximos días en torno a este tema, señor Contralor? Yo espero que de aquí a los próximos días impere la sensatez e impere el apego a la ley y por lo tanto se corrijan los actos administrativos que mantienen situaciones irregulares y a partir de eso y en función a las respuestas que reciba, la Contraloría las analizará, tomará una decisión definitiva. Ahora, quisiera aprovechar su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas para tratar otro tema, señor Contralor, y es preguntarle también qué tipo de exámenes está realizando la Contraloría a propósito de los casos de corrupción que se han develado durante esta pandemia. Sí, puedo decir de manera resumida que la Contraloría de la pandemia y de la nacional tiene realizado exámenes a todos los contratos que han entrado, tanto en unidades de salud, cuanto en las provincias y cantonales. Son alrededor de 230, 240 exámenes que están en marcha de todos los resultados muy significativos. Existen alrededor de 40 indicios de responsabilidad excesiva, tanto en el hospital como bien en gas y cantonal. En estos procesos la Contraloría continúa en este momento con exámenes y continuará emitiendo informes donde pongamos en evidencia el cumplimiento o no de la norma. Probablemente en muchos casos los informes han dado como resultado la acción de... Tenemos un inconveniente. Bueno, había inconvenientes con la señal del Contralor, no se podía escuchar muy bien la entrevista. En todo caso, señoras y señores, sobre este tema, yo quiero solamente analizar una pequeña situación. Por favor, yo sí soy bastante meticuloso en este asunto, señoras y señores. Ya mismo viene el discurso del informe de la señora Vanessa Freire, directora nacional del Movimiento Compromiso Social, pero quiero analizar este tema. 165,000 firmas necesitan los movimientos o partidos políticos para legalizarse como organización política en el Ecuador. 165,000. Al momento, señoras y señores, hay alrededor de 24 organizaciones políticas nacionales. Entre tanto, la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la 15, la 16, 17, 18, 19, 20, 21, la 23, lista 25, lista 33, lista 35 y lista 51.
Esas son las 24 organizaciones políticas. Es muy largo decir los nombres, pero las 24 organizaciones políticas. Vamos a ver si podemos decir rapidísimo. Lista 1, Centro Democrático, Unidad Popular, lista 2, Sociedad Patriótica, lista 3, Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4. Este movimiento fue creado hace poco nada más. Compromiso Social, lista 5, Social Cristiano, lista 6, Ecuador Adelante, lista 7. Este partido fue borrado y se extinguió del padrón electoral, pero está todavía en el registro electoral, está todavía. Hay una resolución en la que ya le eliminaron este movimiento, este partido político, lo eliminaron, pero aparece todavía acá. En todo caso, la lista 7. Partido Avanza, lista 8. Movimiento Libertades Pueblo, lista 9, la que quieren desaparecer, también creado en este gobierno. Partido Fuerza Ecuador, lista 10, Movimiento Justicia Social, lista 11, que también lo quieren desaparecer. Este movimiento se creó antes de la consulta popular, a inicios de este gobierno. Partido Izquierda Democrática, esta es una fusión con Izquierda Democrática y el Movimiento de Integración Democrática del Carchi, lista 65, ahí está, con la lista 65 del Carchi, esta es la Izquierda Democrática, lista 12. Movimiento Popular Democrático, lista 15, Movimiento Acción Movilizadora, Independiente, Generador de Oportunidades, lista 16, este movimiento nuevo, yo no me acuerdo haber escuchado antes. Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17, Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti, lista 18, ya terminamos esto. Movimiento Político Unión Ecuatoriana, lista 19, también este movimiento nuevo. Movimiento Democracia, sí, este 9, sí, del señor Gustavo Larrea. Vea, vaya a ver, ¿de dónde sacó tantas firmas? Lista número 20. Ya van a ver a dónde voy.